La historia de Estados Unidos contra Huawei es más que una simple rivalidad corporativa. Es en realidad un capítulo decisivo en la lucha por el poder global del siglo XXI. Representa un choque fundamental entre dos visiones del mundo, dos modelos económicos y, dos ecosistemas tecnológicos, cuando Washington puso su mira por primera vez en el gigante tecnológico con sede en Shenzhen, se enmarcó como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, lo que se desarrolló fue un conflicto prolongado que reveló las intrincadas dependencias de la economía global y, honestamente, los límites del poder estadounidense para dictar el futuro tecnológico. Esta no fue una guerra tradicional librada con soldados y tanques, sino una nueva especie de guerra fría, librada con sanciones, controles de exportación y líneas de código. El campo de batalla era la cadena de suministro global, y el premio era la supremacía tecnológica. Las raíces de este enfrentamiento son profundas, entrelazadas con la creciente inquietud de Estados Unidos por el rápido ascenso tecnológico de China. Durante décadas, la creencia predominante en Occidente fue que el compromiso económico llevaría a China hacia la liberalización política. En cambio, China aprovechó el sistema globalizado para construir campeones nacionales capaces de competir e incluso superar a sus homólogos occidentales. Huawei se convirtió en el símbolo máximo de este éxito. Fundada en 1987 por un ex ingeniero del Ejército Popular de Liberación, Ren Zhengfei, pasó de ser un pequeño revendedor de conmutadores telefónicos a convertirse en el proveedor más grande del mundo de equipos de telecomunicaciones y un fabricante líder de teléfonos inteligentes. Su alcance global y su papel central en el despliegue de redes 5G lo transformaron de una historia de éxito empresarial a una amenaza estratégica percibida. Esta percepción llegó a un punto de ebullición alrededor de 2018. La administración Trump, con su agenda de Estados Unidos primero, vio a Huawei no solo como un competidor, sino como un brazo del Estado chino, un caballo de Troya potencial incrustado en la infraestructura crítica de naciones de todo el mundo. El temor principal era que el equipo de Huawei pudiera usarse para espionaje, dando a Beijing una puerta trasera a los flujos de datos del mundo. Esta preocupación, aunque no del todo nueva, fue utilizada como arma con una ferocidad sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos lanzó una campaña de espectro completo para paralizar a la compañía, creyendo que al cortar su acceso a la tecnología estadounidense podría detener su impulso aparentemente imparable y preservar la ventaja tecnológica de larga data de Estados Unidos en un mundo que cambia rápidamente. La estrategia inicial estadounidense se basó en una suposición crítica, que Huawei, como tantas otras empresas tecnológicas globales, dependía fundamentalmente de la innovación estadounidense, particularmente en el ámbito de los semiconductores avanzados y el software. La idea era que al cortar estas arterias vitales, la empresa se vería privada de los componentes que necesitaba para sobrevivir, y mucho menos para prosperar. Washington creía que tenía la carta de triunfo definitiva. Lo que siguió fue una serie de acciones crecientes, diseñadas para aislar a Huawei del ecosistema tecnológico global. Pero lo que los formuladores de políticas estadounidenses pudieron haber subestimado fue la pura determinación tanto de Huawei como del Estado chino, para no solo resistir el asalto, sino para usarlo como un catalizador para crear un futuro tecnológico completamente independiente. El primer gran golpe se dio en mayo de 2019, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos puso a Huawei en su lista de entidades. Esto no fue un simple regaño. Esta poderosa herramienta puso a la empresa en la lista negra, haciendo ilegal que las empresas estadounidenses vendieran tecnología a Huawei sin obtener una licencia especial del gobierno, que rara vez se concede. El impacto inmediato fue enorme. Empresas como Google se vieron obligadas a quitarle a Huawei la licencia para usar la versión completa del sistema operativo Android, con sus populares servicios móviles como la Play Store y Gmail.
diseñadores de chips como Qualcomm e Intel, y proveedores de herramientas de fabricación como Applied Materials, de repente se quedaron sin uno de sus mayores clientes, lo que causó conmoción en la industria de los semiconductores. Este fue solo el comienzo de una campaña sostenida de presión económica, que continuó e incluso se expandió bajo la administración Biden. Washington apretó sistemáticamente las tuercas. En 2020, las reglas se extendieron para apuntar a empresas no estadounidenses que usaban tecnología de Estados Unidos para fabricar chips para Huawei. Esta regla de productos directos extranjeros fue una aplicación atrevida y extraterritorial de la ley estadounidense, dirigida directamente a TSMC de Taiwán, la fundición de chips líder en el mundo, que estaba produciendo los procesadores Kirin diseñados a medida por Huawei. El objetivo era claro: cortar el acceso de Huawei a los semiconductores avanzados que impulsaban sus teléfonos inteligentes y estaciones base 5G, inutilizando efectivamente sus líneas de productos más innovadoras e intentando relegarla a un nivel inferior de capacidad tecnológica. La campaña de presión escaló aún más. Para 2024, Washington estaba revocando las pocas licencias restantes que habían permitido a empresas como Qualcomm e Intel vender ciertos chips de generaciones anteriores a Huawei para su división de computadoras portátiles. A principios de 2025, la administración impuso un asombroso arancel del 50% a todos los semiconductores fabricados en China, parte de una guerra comercial más amplia que vio dispararse los aranceles sobre los productos chinos. El mensaje de Washington fue de tolerancia cero. Se utilizó cada herramienta del arsenal económico para asegurar que Huawei, y por extensión China, no pudiera alcanzar una posición de liderazgo en las tecnologías fundamentales del futuro. La estrategia fue de contención tecnológica total, un bloqueo diseñado para detener el ascenso de China. Este ataque implacable se basó en la creencia de que el liderazgo tecnológico era un juego de suma cero. Los formuladores de políticas de Estados Unidos argumentaron que permitir que Huawei dominara el 5G sería como permitir que la KGB construyera la antigua red telefónica. El miedo era un futuro en el que la infraestructura global crítica fuera construida y potencialmente controlada por un rival autoritario. Por lo tanto, inhabilitar a Huawei se consideró un imperativo de seguridad nacional, independientemente del daño colateral económico o las consecuencias diplomáticas con aliados que dudaban en unirse a la cruzada estadounidense. Estados Unidos estaba dispuesto a interrumpir toda la cadena de suministro de tecnología global para evitar este resultado, apostando a que su posición central en esa cadena le daba el poder para hacerlo. Ante lo que su fundador, Ren Zhengfei, llamó un momento de vida o muerte, Huawei no se desmoronó. En cambio, las sanciones estadounidenses actuaron como un potente acelerador, forzando a la compañía a embarcarse en una de las campañas más ambiciosas y costosas por la autosuficiencia tecnológica en la historia corporativa. La primera prioridad fue la supervivencia. Huawei activó un plan de contingencia largamente gestado, revelando que había estado almacenando componentes críticos durante años en anticipación de tal conflicto. Pero las reservas eventualmente se agotan. El verdadero desafío fue rediseñar todo su negocio desde cero, diseñando productos que estuvieran completamente libres de tecnología estadounidense. Esta fue una tarea hercúlea que requirió un cambio fundamental en la estrategia. La respuesta de la empresa fue doble. Media Group, scientists working with advanced equipment in R&D lab, people collaborating in modern research facility, stock, distribute, and equally, una inversión masiva en investigación y desarrollo, y un giro estratégico hacia su mercado interno. Entre 2019 y 2023, Huawei destinó un promedio del 20% de sus masivos ingresos anuales a I+D, una cifra que empequeñece a la mayoría de sus competidores globales.
Este torrente de dinero se dirigió a resolver los problemas más difíciles creados por las sanciones. Los ingenieros tuvieron la ardua tarea de reemplazar más de 13.000 componentes de origen estadounidense en sus productos y rediseñar completamente más de 4.000 placas de circuitos. Fue una declaración de independencia, un esfuerzo sistemático para desamericanizar su cadena de suministro, un microchip y una línea de código a la vez. Este enfoque en la innovación no se trataba solo de reemplazar lo que se perdió, se trataba de crear algo nuevo. La pérdida del sistema operativo Android de Google fue un golpe devastador para su negocio internacional de teléfonos inteligentes. La respuesta de Huawei fue acelerar el desarrollo de su propio sistema operativo interno, Harmony OS. Lanzado en 2019, inicialmente fue descartado por los críticos como una pálida imitación de Android. Sin embargo, para 2025, Harmony OS se había convertido en una fuerza formidable, funcionando en casi 1.000 millones de dispositivos, desde teléfonos inteligentes y relojes hasta automóviles y electrodomésticos. El lanzamiento de Harmony OS Next marcó un hito crítico, ya que fue diseñado para ser completamente independiente del código subyacente de Android, creando un tercer ecosistema móvil importante para desafiar el duopolio de larga data de Google y Apple. La resiliencia de Huawei también fue producto de su cultura corporativa única. Como empresa privada propiedad de sus empleados, no estaba sujeta a las demandas a corto plazo de los accionistas ni a los informes de ganancias trimestrales que impulsan a tantas empresas occidentales. Esto permitió a su liderazgo hacer apuestas estratégicas a largo plazo, centradas en la supervivencia y el crecimiento futuro, incluso a costa de la rentabilidad inmediata. Ren Zhengfei reunió a sus empleados con una mentalidad de guerra, enmarcando la lucha contra las sanciones estadounidenses como una batalla por el honor de la empresa y el destino tecnológico de la nación. Esto fomentó un profundo sentido de misión y unidad que ayudó a la empresa a capear la tormenta y emerger contra todo pronóstico más fuerte y más independiente que antes. La notable supervivencia y resurgimiento de Huawei no se pueden entender sin reconocer el apoyo colosal que recibió del Estado chino. Aunque la compañía siempre ha mantenido que es una entidad privada y propiedad de sus empleados, su trayectoria ha estado inextricablemente ligada a los objetivos estratégicos de Beijing. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a Huawei, el gobierno chino lo vio no solo como un ataque a una sola empresa, sino como un ataque a la ambición nacional de China de convertirse en un líder tecnológico global. En respuesta, Beijing movilizó todo el poder de su modelo económico dirigido por el Estado para asegurar la supervivencia de Huawei, transformando la compañía en un campeón nacional en una lucha geopolítica. Este apoyo no fue sutil, fue un esfuerzo masivo y multifacético. La forma más directa de apoyo llegó a través de una enorme asistencia financiera. Investigaciones de la Fundación para la Innovación y la Tecnología de la Información, o ITIF, estiman que Huawei ha recibido aproximadamente $75.000 millones en varias formas de ayuda estatal desde su fundación. Una parte significativa de esto, alrededor de $30.000 millones, se proporcionó entre 2019 y 2025, precisamente cuando la compañía se estaba recuperando de las sanciones de Estados Unidos. Esta financiación se destinó específicamente a ayudar a Huawei y a otras empresas chinas a construir una industria nacional de semiconductores desde cero. Financió la construcción de nuevas plantas de fabricación, o fabs, y financió la investigación necesaria para cerrar la brecha con la tecnología occidental, creando un amortiguador financiero protector que ninguna empresa puramente comercial podría esperar replicar. Más allá de la ayuda financiera directa, el gobierno chino utilizó su inmenso poder como cliente para impulsar el negocio de Huawei. A medida que las ventas internacionales flaqueaban debido a preocupaciones de seguridad y la falta de servicios de Google,
el mercado interno se convirtió en un salvavidas vital. Se ordenó a gigantes de las telecomunicaciones estatales como China Mobile que otorgaran la mayor parte de sus lucrativos contratos de redes 5G a Huawei. En un caso, Huawei obtuvo casi el 60% de un contrato masivo de 5G, asegurando un flujo de ingresos constante y predecible que le permitió continuar su fuerte inversión en investigación y desarrollo. Este mercado protegido garantizó efectivamente el dominio de la empresa en casa, proporcionando una base estable desde la cual podía librar sus batallas internacionales. Además, el Estado facilitó maniobras corporativas estratégicas que ayudaron a Huawei a eludir los controles estadounidenses. Un ejemplo clave fue la venta en 2020 de su marca de teléfonos inteligentes económicos, Honor. Huawei vendió la división a un consorcio de distribuidores y empresas fuertemente respaldadas por el estado de Shenzhen. Como entidad recién independiente, Honor ya no estaba sujeta a las sanciones de Estados Unidos dirigidas a Huawei. Inmediatamente, pudo recuperar el acceso a los chips estadounidenses de Qualcomm y a los servicios de Android de Google. Este astuto movimiento no solo generó efectivo para Huawei, sino que también preservó una parte significativa de su cuota de mercado de teléfonos inteligentes y su experiencia en la cadena de suministro bajo una nueva bandera no sancionada, demostrando la naturaleza fluida e integrada del sistema capitalista estatal de China. La estrategia estadounidense para debilitar a Huawei se basó en la idea de que Estados Unidos domina la tecnología, pero no se dieron cuenta de cuánto le costaría a su propia economía y a sus propias empresas. Al tratar de que China no usara su tecnología, Estados Unidos terminó haciéndose mucho daño a sí mismo. Las empresas de tecnología estadounidenses, que por mucho tiempo ganaron dinero en el mercado mundial, de repente perdieron a uno de sus clientes más grandes e importantes. Solo entre 2021 y 2024, las empresas de Estados Unidos perdieron más de $33,000 millones en ventas a Huawei. Esto no fue solo dinero que dejaron de ganar. Fue un golpe directo a los fondos que estas empresas habrían vuelto a invertir en sus propias investigaciones y nuevos productos, lo que las hizo menos competitivas. La industria de los semiconductores sintió mucho este dolor. Empresas como Broadcom, Micron y Qorvo, que vendían piezas clave para los celulares y equipos de red de Huawei, vieron cómo sus ventas al gigante chino caían en picada. Por años, estas empresas habían organizado sus negocios para vender a un mercado mundial, con China en el centro. Las sanciones las obligaron a una separación dolorosa y costosa. Perder un cliente tan importante dejó un vacío en el mercado que otras empresas de otros países estaban muy ansiosas por llenar. Esto cambió el reparto del mercado mundial y afectó las cadenas de suministro que habían tardado décadas en construirse, demostrando que la guerra económica rara vez es un asunto de un solo lado. Uno de los ejemplos más claros de este problema fue en el mercado de equipos para probar semiconductores. Antes de las sanciones, la empresa estadounidense Teradyne era muy importante. Sin embargo, como se vio obligada a dejar de vender a Huawei y otras empresas chinas, su rival japonés, Advantest, tomó su lugar. Para 2024, la parte de mercado mundial de Advantest había subido del 43% al 58%, en gran parte a costa de Teradyne. Este fue un caso claro de un resultado no esperado. Una política creada para perjudicar a una empresa china terminó dándole una gran ventaja de mercado a una empresa japonesa, y al mismo tiempo debilitó a una empresa líder estadounidense. Las sanciones, sin querer, ayudaron a que crecieran competidores que no eran de Estados Unidos y que no estaban atados por las mismas reglas. Al final, las pérdidas comerciales mostraron un gran error en la estrategia de Estados Unidos. Al enfocarse en limitar las exportaciones, Washington hizo que su mayor rival se convirtiera en su mejor cliente y proveedor. Perder el enorme mercado chino no solo afectó las ganancias de las empresas estadounidenses, sino que también redujo su tamaño, haciendo más difícil que pudieran competir en el mundo.
La política creada para mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, en muchos sentidos, estaba dañando las bases económicas sobre las que se construyó ese liderazgo. Demostró que, en un mundo conectado, construir muros a veces puede encerrarte tanto como mantiene a otros fuera. En el corazón de la campaña estadounidense contra Huawei yace una profunda preocupación de seguridad nacional: el miedo al espionaje. Los oficiales de Estados Unidos han argumentado por mucho tiempo que los lazos cercanos de Huawei con el gobierno chino lo convierten en una herramienta potencial para el Partido Comunista Chino. La preocupación central es que las llamadas puertas traseras podrían ser incrustadas en el equipo de red de Huawei, permitiendo a Pekín espiar comunicaciones, recopilar inteligencia o incluso apagar infraestructura crítica en tiempos de conflicto. Este miedo, sabes, no es del todo infundado, dadas las leyes de seguridad nacional de China, que pueden obligar a las empresas a cooperar con los servicios de inteligencia estatales. Para Washington, el riesgo de colocar infraestructura construida por un rival estratégico en el centro de sus redes de comunicación era simplemente demasiado grande para soportar. Sin embargo, la narrativa es más compleja de lo que parece a primera vista. Aunque Estados Unidos ha advertido repetidamente sobre el potencial de espionaje chino, nunca ha presentado públicamente una prueba irrefutable, es decir, evidencia concreta de una puerta trasera en el equipo de Huawei siendo explotada activamente. Los críticos de la posición estadounidense señalan un toque de hipocresía, citando las revelaciones de 2013 a 2014 de Edward Snowden. Las filtraciones de Snowden revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o NSA, había infiltrado las redes internas de Huawei durante años, no para encontrar puertas traseras, sino para instalar las suyas propias, con el fin de espiar a otros países que usaban el equipo de Huawei. Esta historia realmente complica la autoridad moral estadounidense, sugiriendo que la disputa se trata tanto de mantener las propias capacidades de vigilancia global de Estados Unidos como de prevenir las de China. El debate sobre la seguridad ha creado profundas fallas geopolíticas, incluso entre aliados tradicionales. Estados Unidos lanzó una intensa campaña diplomática, presionando a aliados en Europa y Asia para que prohibieran a Huawei de sus redes 5G. La Alianza de Intercambio de Inteligencia Five Eyes, que comprende Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en gran medida se alineó. Sin embargo, la respuesta de la Europa continental fue mucho más dividida. Países como Alemania y Francia se mostraron reacios a emitir una prohibición general, recelosos de los mayores costos y retrasos que resultarían de retirar el equipo existente de Huawei y el potencial de represalias chinas contra sus propias industrias. Esto creó fricción dentro de la Alianza Occidental, exponiendo diferentes apetitos para confrontar a China. Esta división se ilustró claramente en 2025 cuando España, un aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea, otorgó a Huawei un contrato de 12.3 millones de euros para un proyecto relacionado con inteligencia. Esta decisión se tomó incluso después de que la propia Unión Europea había etiquetado oficialmente a Huawei como un proveedor de alto riesgo. Demostró que para muchos países, los beneficios económicos y la superioridad tecnológica de las ofertas de Huawei a menudo superaban las advertencias de seguridad más abstractas que emanaban de Washington. El dilema de seguridad, por lo tanto, no era solo sobre tecnología, sino también sobre economía y soberanía, con muchas naciones eligiendo un camino intermedio en lugar de tomar partido en la escalada de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. La cruzada estadounidense contra Huawei no creó un frente global unido. En cambio, fracturó el mundo en distintos bloques tecnológicos. La batalla por el 5G se convirtió en un sustituto de la alineación geopolítica, obligando a las naciones a tomar una decisión difícil entre el bando liderado por Estados Unidos
y el floreciente ecosistema defendido por China. La campaña de Washington fue más exitosa entre sus socios de seguridad más cercanos. Australia fue el primero en prohibir a Huawei de su red 5G, seguido por Japón, y después de mucha deliberación, el Reino Unido. Estas decisiones fueron impulsadas principalmente por preocupaciones de inteligencia y seguridad, reflejando una priorización de la alianza estratégica con los Estados Unidos sobre consideraciones puramente económicas. Sin embargo, más allá de este grupo central de aliados, el panorama se volvió mucho más fragmentado. Muchas naciones en el mundo en desarrollo, en Asia, África y América Latina, abrazaron abiertamente a Huawei. Para estos países, las advertencias de seguridad estadounidenses parecían distantes y abstractas en comparación con los beneficios tangibles que Huawei ofrecía. Tecnología avanzada de alta calidad a un costo significativamente menor que sus rivales occidentales, a menudo financiada por atractivos préstamos de bancos estatales chinos. Para un gobierno que intentaba llevar infraestructura digital moderna a su población con un presupuesto ajustado, la propuesta de Huawei era a menudo demasiado buena para rechazarla. Como resultado, para el 2025, más de 3.2 mil millones de personas fuera de China vivían en países que utilizaban equipos 5G de Huawei. Incluso dentro de Europa, un campo de batalla clave en este conflicto, no surgió un consenso claro. Si bien algunos países implementaron restricciones, pocos optaron por la prohibición total que Washington defendía. Alemania, la potencia económica de Europa, se resistió famosamente a una prohibición total, abogando por un enfoque basado en el riesgo con una estricta certificación de seguridad para todos los proveedores. Esta postura pragmática reflejó los profundos lazos económicos entre Alemania y China, particularmente en el sector automotriz, y el deseo de mantener la autonomía estratégica en lugar de verse obligados a elegir un bando. Este camino intermedio demostró los límites de la influencia estadounidense y el atractivo de un mundo multipolar donde las naciones podían elegir a sus socios tecnológicos. Esta división global tiene profundas implicaciones. Señala el fin de un estándar global único y unificado para la tecnología. Un estándar que durante décadas fue implícitamente establecido por Silicon Valley. En cambio, estamos viendo el surgimiento de pilas de tecnología paralelas, una centrada en Estados Unidos y la otra en China, con el resto del mundo atrapado en el medio. El éxito continuo de Huawei, con su cuota de mercado global de equipos de telecomunicaciones creciendo a 31% para el 2024, a pesar de las sanciones, demostró que una empresa podía alcanzar el liderazgo global sin un acceso significativo a los mercados de los Estados Unidos o sus aliados más cercanos. Esto fue un cambio de paradigma, señalando un nuevo panorama geopolítico más fragmentado y competitivo. El legado más duradero de la guerra de Estados Unidos contra Huawei podría ser precisamente lo que buscaba evitar: la creación de un ecosistema tecnológico chino poderoso e independiente. Las sanciones actuaron como un crisol, forjando un nivel de innovación y autosuficiencia que, de otro modo, habría tardado décadas en lograrse. Dos logros se destacan como símbolos de esta nueva era: el ascenso del sistema operativo Harmony OS y el asombroso avance de Huawei en el diseño y la producción de semiconductores avanzados. Juntos, representan una declaración de independencia tecnológica de Occidente y un desafío directo al dominio estadounidense en los componentes centrales del mundo digital. El desarrollo de Harmony OS fue una respuesta directa a la pérdida de Android de Google. Lo que comenzó como una medida defensiva ha evolucionado hacia una ofensiva estratégica. Para el año 2025, Harmony OS no era solo un sistema operativo para teléfonos inteligentes. Era una plataforma omnipresente que conectaba una vasta gama de dispositivos, creando una experiencia de usuario fluida que amenazaba las posiciones arraigadas tanto del Android de Google como del iOS de Apple. El lanzamiento de Harmony OS Next, que rompió por completo los lazos con el núcleo de Android, fue un momento decisivo.
señaló el nacimiento de un tercer ecosistema móvil global genuino, rompiendo un duopolio que había definido el Internet móvil durante más de una década y ofreciendo a desarrolladores y consumidores una alternativa viable no occidental por primera vez. Aún más significativo fue el progreso de Huawei en semiconductores. Después de que Estados Unidos le cortara el acceso a las fundiciones avanzadas de TSMC, muchos analistas descartaron las ambiciones de Huawei en cuanto a chips de alta gama. Se equivocaron. A través de su subsidiaria de diseño de chips, HiSilicon, y con un apoyo estatal masivo para socios de fabricación nacionales como SMIC, Huawei logró lo imposible. A finales del año 2023, sorprendió al mundo con el teléfono inteligente Mate 60 Pro, impulsado por un chip Kirin avanzado de 7 nanómetros fabricado en China. Para el primer trimestre del año 2025, HiSilicon había logrado recuperarse de casi cero para capturar el 4% del mercado global de conjuntos de chips para teléfonos inteligentes. Este fue un logro monumental, que demostró que China estaba cerrando rápidamente la brecha en la tecnología más compleja y estratégica del mundo. Este impulso por la soberanía de los semiconductores se extendió al campo crítico de la inteligencia artificial. A medida que Estados Unidos endurecía las restricciones sobre la venta de chips avanzados de IA a China, Huawei desarrolló los suyos propios. Su serie Ascend de aceleradores de IA, como el Ascend 910D y el Ascend 920 del año 2025, surgieron como potentes alternativas domésticas a las GPU líderes del mercado de Nvidia. Ofrecidos con un descuento significativo, estos chips comenzaron a impulsar la floreciente industria de la IA de China, asegurando que el progreso del país en este campo transformador no sería rehén de los controles de exportación estadounidenses. Huawei no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que se había convertido en el abanderado de la búsqueda de China de una soberanía tecnológica completa. La prolongada lucha entre Estados Unidos y Huawei nos da una lección muy importante sobre cómo está cambiando el poder global en el siglo XXI. Marca un momento clave donde el dominio que Estados Unidos tuvo en la tecnología por décadas ha sido desafiado de una manera que no tiene vuelta atrás. Esta historia demuestra que una empresa que no es de Occidente, apoyada por un Estado decidido, no solo puede resistir un ataque total de una superpotencia, sino que también puede usar esa presión para innovar y llegar a ser líder mundial. El éxito de Huawei significa un cambio fundamental en cómo funciona la economía global, probando que ya no es necesario tener acceso al mercado estadounidense para tener éxito en el mundo. Esto es, de muchas maneras, el inicio de un panorama tecnológico post-estadounidense. El conflicto ha mostrado claramente que hay límites en usar sanciones económicas unilaterales como una herramienta de política en un mundo tan conectado. La estrategia de Estados Unidos, que se centró en restringir y negar, al final no funcionó como esperaban. En lugar de debilitar a su objetivo, provocó la creación de un competidor fuerte e independiente, mientras que, al mismo tiempo, causó problemas económicos a sus propias empresas y aceleró la división del ecosistema tecnológico global. Ahora, los analistas sugieren que una estrategia más efectiva para Estados Unidos sería enfocarse menos en bloquear a otros y más en avanzar más rápido, invirtiendo en la innovación de su propio país, colaborando con sus aliados para establecer nuevas normas globales de seguridad y confianza, y liderando con el ejemplo en lugar de con la fuerza. Este caso también ha acelerado la división de Internet y de la cadena de suministro global. Nos estamos alejando de un sistema único, abierto y global, para ir hacia un Internet dividido, caracterizado por esferas de influencia tecnológica que compiten, con diferentes estándares, plataformas e infraestructura física. China ya ha logrado una posición dominante en muchas cadenas de suministro críticas del futuro, desde los minerales raros que hacen funcionar nuestros dispositivos hasta la fabricación de paneles solares y baterías
que impulsarán la transición a la energía verde. La pelea por Huawei fue solo un frente en esta contienda más grande por el control de las industrias fundamentales de la economía del siglo XXI. Al final, la historia de Huawei es una señal de un mundo más competitivo y con muchos centros de poder. Es un mundo donde el liderazgo tecnológico ya no es solo de una nación y donde la interdependencia económica puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. El futuro del comercio y la innovación global no será definido por un solo poder dominante, sino por la compleja interacción entre ecosistemas que compiten. Puede que la guerra contra Huawei haya tenido la intención de mantener un orden antiguo, pero su efecto final fue acelerar la llegada de uno nuevo, mucho más disputado, fragmentado e incierto. El mundo ha cambiado, y este conflicto nos ha mostrado cómo será el futuro de la competencia global.